Hoy nos adentraremos en un tema que a menudo se evita en las discusiones religiosas. No lo hacemos porque sea poco importante, sino porque es incómodo. La Biblia, considerada el libro más significativo por muchas personas, se dice que contiene todas las respuestas. Sin embargo, al examinarla de cerca, encontramos que algunas de esas respuestas se contradicen entre sí. Esto es crucial porque, si la verdad es consistente, la contradicción indica algo más. Comencemos por el principio, donde muchos creyentes no lo hacen. La Biblia fue escrita por docenas de personas diferentes a lo largo de cientos de años, en diversos idiomas y bajo diferentes sistemas políticos. A pesar de esto, se afirma que es un solo mensaje de una fuente perfecta. Este es un reclamo audaz que se desmorona rápidamente al analizar el texto. Tomemos, por ejemplo, la historia de la creación. En Génesis 1, se nos dice que el mundo fue creado en 6 días. En el tercer día, se crearon las plantas, y en el cuarto, el sol. Biológicamente, esto no tiene sentido, ya que las plantas necesitan luz solar para sobrevivir. ¿Cómo sobrevivieron un día completo sin ella? Luego, en Génesis 2, la historia se repite, pero con un orden diferente. Aquí, el hombre es creado antes que las plantas y los animales. Esta no es una pequeña discrepancia, es una inversión completa de la línea de tiempo. Y ambas versiones se presentan una al lado de la otra sin explicación. Si este libro está guiado por la sabiduría divina, ¿cómo lucha con el orden de la creación en las primeras páginas? Hablemos de números. En 2 Samuel 24:9, se menciona que el ejército de David tenía 800,000 hombres de Israel y 500,000 de Judá. Sin embargo, en 1 Crónicas 21:5, los números son diferentes. 1,1 millones de Israel y 470,000 de Judá. Estos no eran meras conjeturas. Se registraron como parte de censos oficiales. Es difícil confiar en la precisión divina cuando los números cambian entre libros. Luego está la muerte de Judas. En Mateo, Judas siente culpa, devuelve el dinero a los sacerdotes y se ahorca. En Hechos, se nos dice que usó el dinero para comprar un campo y luego cayó de cabeza, estallando en el suelo. Ambos no pueden ser verdaderos. No se colgó y cayó a su muerte. Y no devolvió el dinero y lo mantuvo. Estas no son pequeñas contradicciones, son diferentes finales para la misma vida. En una versión, Dios dice, nadie puede ver su rostro y vivir. Esto está en Éxodo 33:20. Pero en el mismo capítulo, unos versos después, Moisés habla con Dios cara a cara como uno habla con un amigo. Esta no es solo una contradicción, está en la misma conversación. Si un ser humano fuera tan inconsistente en una sola respiración, diríamos que está confundido. Sin embargo, esto se acepta como sagrado. La Biblia también se contradice a sí misma sobre cuestiones morales. Toma el asesinato. Uno de los 10 mandamientos dice, no matarás. Pero el mismo libro está lleno de historias donde Dios ordena a los israelitas matar poblaciones enteras, mujeres, niños, bebés y hasta ganado. ¿Cómo podría una ley moral contra el asesinato coexistir con órdenes de matanza masiva? Esto no es claridad, es contradicción en su forma más cruda. Ahora, miremos el carácter de Dios. En Números 11 y 19, se dice, Dios no es un hombre que mienta o cambie de opinión. Pero en múltiples lugares, Él cambia de opinión. En Éxodo 32, Dios está a punto de destruir a los israelitas por adorar un becerro de oro, pero Moisés lo convence de no hacerlo. Así que Dios cede, lo que significa que cambió de opinión. O es inmutable o es responsable. No puede ser ambas cosas. Incluso las partes más centrales de la teología cristiana no son consistentes. El Evangelio de Juan dice que Jesús llevó su cruz solo. Pero en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, un hombre llamado Simón de Cirene es obligado a llevarla. No es una diferencia simbólica, es un evento físico visual. ¿Quién llevó la cruz? Los escritores no están de acuerdo. Y si no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que sucedió frente a todos, ¿cuánto podemos confiar en sus relatos de cosas que nadie vio? La resurrección tiene el mismo problema. En Mateo, hay un ángel en la tumba.
En Lucas hay 2. En Juan, María Magdalena no ve ángeles al principio, luego ve 2. ¿Quién llegó primero? ¿Qué mujeres estaban allí? ¿Qué vieron? Cada evangelio lo cuenta de manera diferente. Esto no es sobre perspectiva, es sobre hechos. No puedes tener a una persona allí y también a varias. No puedes tener a Jesús ascendiendo al cielo en Betania y también en una montaña en Galilea. Estas son diferentes historias con diferentes detalles. Todos reclaman ser verdad. También hay contradicciones en las profecías. En Ezequiel 26, el profeta dice que la ciudad de Tiro será destruida por Nabucodonosor, que nunca será reconstruida. Pero la historia cuenta una historia diferente. Nabucodonosor no la destruyó por completo. La ciudad continuó existiendo. Y hoy, Tiro es un lugar real en el Líbano, aún habitado. La profecía falló. No es una metáfora, es una predicción clara que no se cumplió. Incluso en las propias palabras de Jesús hay contradicciones. En Juan 5:31 dice, «Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero». Pero en Juan 8:14 dice, «Aunque doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido». ¿Cómo pueden ambas ser correctas? No son parábolas, son citas directas. Y la Biblia no está de acuerdo sobre quién es Dios. En algunos libros, Él es el Dios de todas las naciones. En otros, es solo para Israel. En Isaías, se dice que la casa de Dios será una casa de oración para todos los pueblos. Pero en Deuteronomio, Dios ordena a Israel destruir otras tribus completamente sin misericordia. Un Dios universal y un Dios tribal no son la misma idea. Tiran en direcciones opuestas. También están las exigencias para la salvación. En Marcos, la creencia y el bautismo son necesarios. En Juan, la creencia sola es suficiente. En Mateo, las buenas obras parecen centrales. En las cartas de Pablo, es la fe lo que más importa. ¿Cuál es la correcta? Si la salvación es el mensaje más importante, ¿por qué la Biblia no puede ponerse de acuerdo sobre cómo funciona? Y luego está la edad de la Tierra. Basado en genealogías en Génesis, la Tierra debería tener alrededor de 6,000 años. Pero la geología, la astronomía y la biología muestran que está más cerca de los 4,5 mil millones de años. La contradicción no es solo interna, es externa. La Biblia dice una cosa, la realidad dice otra. Y cada año, más datos nos alejan aún más de la cuenta bíblica. Incluso cómo trata Dios a las personas es inconsistente. En una historia, envía osos para despedazar a niños por burlarse de un profeta. En otra, perdona a los asesinos. El castigo no se ajusta al crimen. No por ningún estándar humano, no por ningún estándar moral, a menos que torzamos nuestra lógica para justificarlo. Y aún no hemos llegado a las revelaciones. Un libro lleno de símbolos que contradicen el mensaje de paz y amor encontrado anteriormente. Un Dios que borra casi toda la vida. De nuevo, un cielo que incluye personas de todas las tribus y naciones, pero solo si cumplen con condiciones estrictas e incomprensibles. Un juicio final que anula el concepto de gracia. No es solo que la Biblia se contradice a sí misma. Es que esas contradicciones están escondidas detrás de la tradición, el ritual y la repetición. A la gente se le dice que es un libro perfecto y rara vez lo verifica. Pero cuando lo hacen, encuentran algo más. No unidad, no armonía, sino conflicto. Y eso importa si vamos a llamar a este libro la fundación de la verdad. Otra contradicción que a menudo pasa desapercibida es cómo se aplican las leyes de Dios. En el Antiguo Testamento, las leyes dadas a Moisés son extremadamente específicas. No puedes usar ropa hecha de 2 tipos de tela. No puedes comer mariscos. No puedes trabajar en el sábado ni siquiera encender un fuego. Estas reglas se presentan como mandamientos eternos, no sugerencias. Pero cuando llegas al Nuevo Testamento, esas reglas se ignoran o se explican. De repente, comer cerdo está bien. Trabajar el sábado no se castiga. La pregunta es simple. ¿Cambió Dios de opinión? ¿O las reglas nunca fueron divinas para empezar? Luego te encuentras con el problema de quien vio a Dios. En Éxodo, Moisés habla con Dios cara a cara. Pero en Juan 1:18 dice,
Nadie ha visto nunca a Dios. En 1 Timoteo 6 y 16 va aún más allá, diciendo: Dios vive en una luz inaccesible, y nadie ha visto ni puede verlo. Estas no son solo líneas poéticas. Son afirmaciones teológicas que contradicen lo que dicen los textos anteriores. Y cuando te dicen que toda la Biblia es consistente de principio a fin, se plantea la pregunta: ¿alguna vez alguien ha leído de cerca? También encuentras contradicciones en cómo Dios lidia con el mal. En Isaías 45, 7, Dios dice: Yo formo la luz y creo la oscuridad. Yo traigo prosperidad y creo desastre. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Pero en 1 Juan 15, dice: Dios es luz, en él no hay oscuridad en absoluto. Esos dos versículos no coinciden. Uno dice: Dios crea desastre. El otro dice: Él no contiene oscuridad. O Dios es la fuente de tanto el bien como el mal, o no lo es. La contradicción no es solo sobre el lenguaje, es sobre el núcleo de lo que es esta deidad. Miren las enseñanzas sobre la riqueza. En Proverbios, la riqueza a menudo se describe como una recompensa de Dios. Ser rico se ve como una señal de rectitud. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús advierte repetidamente contra la riqueza. Dice que es más fácil para un hombre rico entrar en el cielo que para un camello pasar por el ojo de una aguja. Entonces, ¿cuál es? ¿Es la riqueza una bendición o una carga? Las dos enseñanzas provienen del mismo libro sagrado, pero apuntan en direcciones opuestas. Incluso como habla la Biblia sobre la ley es inconsistente. Jesús dice en Mateo 5 y 17 que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero Pablo dice en Romanos que los creyentes ya no están bajo la ley. Esto no es un desacuerdo entre dos personas cualesquiera. Es un desacuerdo entre dos pilares de la teología cristiana, Jesús y Pablo. Y, sin embargo, nadie explica cómo se supone que deben encajar sus mensajes sin contradicción. Otra gran inconsistencia yace en la genealogía de Jesús. En Mateo, su genealogía se remonta a David a través de Salomón. En Lucas, va a través de Natán, otro hijo de David. Los dos árboles genealógicos son completamente diferentes. Tienen diferentes padres para José, diferentes ancestros y diferentes órdenes. Estos no son cambios menores. Son listas mutuamente excluyentes. Si este libro es la fuente de la verdad divina, ¿cómo puede fallar en ponerse de acuerdo en la ascendencia básica de su figura central? También hay confusión sobre las reglas del perdón. En Éxodo, dice que Dios castiga a los hijos por los pecados de sus padres hasta la tercera y cuarta generación. Pero más tarde, en Ezequiel, dice que el hijo no soportará la culpa del padre y cada persona es responsable de sus propias acciones. Estos son opuestos morales. Uno promueve el castigo colectivo, el otro la responsabilidad individual. Ambos no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar, les da diferentes instrucciones en diferentes libros. En Mateo, dice: Ve sola las ovejas perdidas de Israel. En Marcos, dice: Predica a toda la creación. En Lucas, es algo más. Estas no son interpretaciones poéticas. Son órdenes de misión y no coinciden. Si Dios tenía un plan claro, ¿no al menos debería estar registrado de manera consistente? Luego está el tratamiento de las mujeres. En Génesis 1, los hombres y las mujeres son creados juntos, ambos a imagen de Dios. Pero en Génesis 2, la mujer es hecha más tarde de la costilla del hombre como una ayudante. Y Pablo añade sus propias contradicciones. A veces diciendo que las mujeres deben permanecer en silencio en la iglesia y otras veces reconociéndolas como profetisas y líderes. ¿Cuál refleja la verdad? La Biblia contiene ambas, pero eso solo hace más difícil reclamar una postura moral consistente. Y hay el problema de cuánto vivieron las personas. En Génesis 6, 3, Dios declara que la vida humana se limitará a 120 años. Sin embargo, después de eso, personas como Noé viven cientos de años. Noé vive 350 años después del diluvio, llevando su total a 950. ¿Aplicó entonces la nueva regla de Dios o no? Si fue simbólico, entonces, ¿por qué presentarlo como un decreto? La Biblia dice que Dios es omnisciente.
Pero en Génesis 18, él baja a Sodoma para ver si la gente es malvada. En Génesis 3, después de que Adán y Eva coman del fruto, Dios camina en el jardín y pregunta dónde están y qué hicieron. Un ser omnisciente no necesitaría preguntar. Si Dios es omnisciente, ¿por qué actúa como alguien que no sabe? Otra contradicción es cómo presenta la Biblia a Satanás. En Job, Satanás trabaja con el permiso de Dios como un fiscal. En los Evangelios, es el enemigo definitivo. En Crónicas, cuando David peca al tomar un censo, Satanás lo tienta. Pero en Samuel, dice que Dios lo hizo. Entonces, ¿quién es responsable? ¿Satanás o Dios? La identidad y el papel del enemigo definitivo cambia dependiendo del libro. Eso no es consistencia, es confusión teológica. En Levítico 11, 6, la Biblia afirma que los conejos rumian. No lo hacen. En el mismo capítulo, dice que los murciélagos son aves. No lo son. Estos pueden parecer errores menores, pero muestran algo importante. Los escritores no estaban guiados divinamente sobre hechos científicos. Si un Dios perfecto inspiró el libro, ¿por qué incluiría errores biológicos básicos? Hablemos de la libertad humana. En Proverbios, dice que los humanos eligen sus caminos. Pero en Jeremías, dice que nuestros pasos no son nuestros. En Éxodo, Dios endurece el corazón de Faraón, luego lo castiga por tener un corazón endurecido. Si Dios controla las elecciones humanas y luego castiga a las personas por ellas, eso plantea una contradicción moral mucho más allá de las palabras en una página. La Biblia nos da mensajes opuestos sobre visibilidad y secreto. Jesús dice en Mateo que hagamos buenas obras en privado, que no dejemos que nuestra mano izquierda sepa lo que hace nuestra mano derecha. Pero en Mateo 5 y 16 también dice, dejen que su luz brille ante los demás para que vean sus buenas obras. Un verso dice, oculta tu virtud. El otro dice, muéstralo. ¿Cuál es el ideal? Incluso el concepto de que Dios es pacífico no se sostiene. En Éxodo 15, 3, se dice, el Señor es un hombre de guerra. Pero en Romanos 3 y 33, es llamado el Dios de la paz. Estos no son rasgos complementarios. Representan dos imágenes morales completamente diferentes y nunca se reconcilian. La historia del diluvio misma está llena de contradicciones. En una versión, Noé toma 2 de cada animal. En otra, toma 7 pares de animales limpios y una pareja de animales impuros. La lluvia dura 40 días en una parte, pero en otra dice que el diluvio duró 150 días. El tiempo salta hacia atrás y hacia adelante. Si esta historia se supone que debe tomarse literalmente, entonces debería seguir una línea de tiempo coherente. Pero no lo hace. Finalmente, el concepto de justicia en la Biblia es contradictorio. Jesús predica dar la otra mejilla, pero Dios en el Antiguo Testamento ordena venganza, a menudo brutal. Ojo por ojo, diente por diente, masacrar ciudades enteras, luego perdonar a tus enemigos. ¿Cómo se sostiene eso? No puedes predicar el perdón total y ordenar la destrucción total en la misma tradición sagrada y esperar consistencia. No es suficiente decir que estas contradicciones no importan. Si un libro reclama un origen divino, cada detalle importa. Si es la base de la moralidad, la estructura debe mantenerse. Pero lo que encontramos es una mezcla de voces, objetivos y agendas humanas cosidas a lo largo de los siglos. No una sola voz, sino muchas, a menudo en desacuerdo. Esto no es sobre escrutinio, es sobre honestidad. Si a la gente se le dice que construya su vida alrededor de un libro, ese libro debería examinarse con cuidado. Y cuando lo hacemos, encontramos brechas, inversiones y contradicciones que ningún editor divino permitiría. Las contradicciones no están aisladas. Se extienden a lo largo del texto tocando teología, historia, moral, ciencia, profecía y ética. Lo que nos deja es no un mapa claro hacia la verdad, sino un documento moldeado por hombres imperfectos reflejando su tiempo, su política, su cultura y su confusión. Y eso es exactamente porque no debería tratarse como incuestionable. Libre albedrío vs. control divino. Hay otra contradicción que corta profundo. El papel del libre albedrío frente a control divino. Una y otra vez,
La Biblia afirma que las personas son responsables de sus elecciones. Pero en versículos como Romanos 9 y 18, dice que Dios tiene misericordia de quienes Él quiere tener misericordia y endurece a quienes Él quiere endurecer. Eso significa que algunas personas están configuradas para fallar. No se juzgan por lo que hicieron, sino por lo que Dios decidió que harían. Eso no es libertad. Es predestinación disfrazada de justicia. La Biblia también lucha para definir qué tipo de Dios está describiendo. En algunos lugares, Dios se describe como lento para enojarse, abundante en amor y paciente con los pecadores. Pero en otros, estalla por ofensas menores. Uzuza toca el arca del pacto para evitar que caiga, y Dios lo mata al instante. La intención era buena, pero el castigo es absoluto. No hay misericordia en eso. La contradicción es entre la idea de un padre amoroso y un gobernante que demanda obediencia por encima de todo. La forma en que la Biblia habla sobre la vida después también cambia dependiendo del libro. En el Antiguo Testamento apenas hay mención del cielo o del infierno. Los muertos van a Seol, un lugar vago y sombrío, no al cielo ni al castigo. Pero en el Nuevo Testamento, el cielo y el infierno son temas centrales. De repente, hay recompensa o sufrimiento eterno. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Cambiaron los escritores la historia a medida que evolucionaban las creencias? Si era verdad desde el principio, ¿por qué no estaba claro desde el principio? Las contradicciones continúan con los 10 mandamientos mismos. La mayoría de la gente piensa en un solo conjunto. Pero si lees Éxodo 20 y Éxodo 34, encuentras dos versiones diferentes. La segunda versión, que incluye mandamientos como no hervir un cabrito en la leche de su madre, se llama los 10 mandamientos en el propio texto. Sin embargo, las iglesias enseñan la primera versión como la real. ¿Por qué? Porque es más agradable. La Biblia llama a una lista los mandamientos, pero la tradición religiosa prefiere la otra. Eso no es claridad divina, es edición humana. También hay una contradicción entre la fe y la evidencia. Hebreos 11 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en Hechos 1, los discípulos son instruidos para esperar una prueba, la venida del Espíritu Santo. Un parte de la Biblia dice, no busques señales. Otra parte dice, se darán señales. Algunas personas creyeron porque vieron milagros. Otros se les dijo que no pidieran ninguno. Estas ideas no son solo diferentes, se contradicen directamente. Incluso el método de adoración cambia drásticamente. En el Antiguo Testamento, la adoración requiere sacrificios animales, ofrendas quemadas y rituales del templo. En el Nuevo Testamento, la adoración es interna, espiritual, sin sacrificio. Si Dios es inmutable, ¿por qué cambiaron sus demandas completamente? ¿Por qué estuvo complacido con ofrendas de sangre durante siglos solo para llamarlas innecesarias más tarde? ¿O las rituales importaban o no? Si no importaban, entonces, ¿por qué los mandó? También puedes ver la contradicción en el concepto de paz. Jesús a menudo se llama el príncipe de paz, pero Mateo 10:34 dice, no vine a traer paz, sino espada. Advierte que las familias se dividirán por su causa. Eso no coincide con el mensaje de unidad y armonía encontrado en otros lugares. No es una metáfora sobre lucha interna. Es una declaración clara de que su llegada traerá división. Entonces, es una fuente de paz o de conflicto. Y luego está la contradicción en a quien muestra favor Dios. En Salmos, dice, el justo prosperará y el malvado sufrirá. Pero Job es un hombre recto que sufre profundamente. Eclesiastés dice, el tiempo y la suerte suceden a todos sin importar la bondad. Estas no son solo debates teológicos. Son conclusiones diferentes sobre cómo funciona el mundo. Una dice que la virtud es recompensada. Otra dice que la vida es aleatoria. La Biblia incluye ambas, pero ambas no pueden ser verdaderas. Luego volvemos a Pablo de nuevo. Pablo dice en Gálatas que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos son uno en Cristo. Pero en Efesios y Colosenses les dice a los esclavos que obedezcan a sus amos. No condena la esclavitud. Les instruye a las personas sobre cómo vivir dentro de ella.
Eso no es igualdad, es aceptación de un sistema brutal. Y cuando la misma persona predica libertad y sumisión en el mismo aliento, no es un misterio, es una contradicción. Incluso la línea de tiempo de la muerte de Jesús es inconsistente. En Marcos, Jesús es crucificado a las 9 de la mañana. En Juan, sucede después del mediodía. En Marcos, la última cena es una comida de Pascua. En Juan, es el día antes de Pascua. Estas no son pequeñas diferencias. Afectan todo el significado del evento. Fue Jesús el Cordero Pascual, celebró la Pascua. No puedes tener ambas cosas. Algunas contradicciones están en la fundación. En Mateo, Jesús dice que no vino a abolir la ley, pero en Marcos declara todos los alimentos limpios, rompiendo directamente la ley dietética judía. Los apóstoles discuten sobre esto en Hechos y Gálatas. No hay acuerdo. Las divisiones tempranas de la Iglesia comenzaron dentro de la misma Biblia. La forma en que la Biblia presenta la presencia de Dios también cambia. En Éxodo, Dios aparece como una columna de nube y fuego. Él guía a la gente directamente. En Reyes, la voz de Dios es un susurro. En Salmos, Él está en todas partes y en ninguna. La presencia es física, luego simbólica, luego interna. Estos cambios reflejan diferentes autores con diferentes ideas. No están describiendo la misma experiencia. Están reinterpretándola para nuevas audiencias. Algunos dicen que las contradicciones son solo diferentes ángulos de la misma verdad. Pero cuando esos ángulos apuntan en direcciones opuestas, la verdad desaparece. Si dos testigos dan historias contradictorias, el caso se desmorona. ¿Por qué aceptaríamos estándares más bajos para un libro que afirma hablar por Dios? No es solo que la Biblia se contradice a sí misma. Se contradice con la realidad. Presenta una tierra plana rodeada de un firmamento. Habla de estrellas cayendo a la Tierra cuando las estrellas son millones de veces más grandes que nuestro planeta. Coloca a Egipto como un desierto desolado durante el reinado de Nabucodonosor, incluso cuando continuó prosperando. Estas no son florecillas poéticas. Son afirmaciones factuales y no se sostienen. Los apologistas religiosos a menudo responden diciendo que el contexto importa. Pero el contexto no elimina la contradicción. Solo la retrasa. Si dos versículos dicen cosas opuestas, añadir antecedentes no hace que ambos sean verdaderos. No puedes alisar grietas con metáfora cuando el lenguaje es claro. Y si la metáfora es siempre la respuesta, entonces nada puede confiarse como literal. Si el diluvio no sucedió, ¿fue la resurrección también simbólica? Si Génesis no es historia, ¿qué hay de Éxodo? Cuando todo es una metáfora, la estructura se desmorona. Porque ahora la creencia se basa no en la verdad, sino en la interpretación. Y todos interpretamos de manera diferente. Si alguien hoy escribiera un libro con tantas inconsistencias, no lo llamaríamos sagrado. Lo llamaríamos defectuoso. Ningún editor lo publicaría sin pedirle al autor que corrija las contradicciones. Y, sin embargo, este libro ha moldeado leyes, gobiernos y códigos morales. Ninguna de estas cosas significa que las personas que leen la Biblia sean menos inteligentes, pero sí significa que a menudo se les ha protegido de cuestionarla. La idea de que la duda es peligrosa ha mantenido a millones sin notar lo que está justo allí en el texto. Y en el momento en que comienzas a leer con ojos abiertos, las contradicciones comienzan a aparecer por todas partes. Algunos dicen que la fe significa aceptar lo que no tiene sentido. Pero la creencia construida sobre la contradicción no es fuerza, es sumisión. Si la verdad importa, entonces la consistencia importa. Y si un libro reclama ser la palabra de un ser perfecto, entonces sus imperfecciones importan más que nada. Otra contradicción digna de examinar es sobre quién es responsable del sufrimiento humano. En Lamentaciones, el sufrimiento se presenta como castigo por el pecado. Pero en Juan 9, 2-3, Jesús le dice a sus discípulos que la ceguera de un hombre no fue causada por el pecado, ni el suyo ni el de sus padres. Ese cambio de paradigma cambia todo el marco teológico. Si el sufrimiento no está vinculado a la culpa, entonces, ¿a qué está vinculado? Y si a veces es un castigo y otras veces no, entonces el mensaje moral se vuelve imposible de aplicar de manera consistente.
También hay una tensión entre justicia y gracia. En el Antiguo Testamento, la justicia es retributiva. Ojo por ojo, diente por diente. En el Nuevo Testamento, la gracia anula todo. Perdona sin fin, da la otra mejilla. Estos no son sistemas de justicia compatibles. Uno castiga la maldad, el otro la absorbe. Y aunque ambos se llaman santos, operan sobre principios opuestos. Luego está la contradicción sobre si Dios tienta a las personas. En Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie. Pero en Génesis 22, Dios prueba a Abraham pidiéndole que mate a su hijo. Si ordenar a un padre que mate a su hijo no es una forma de tentación, entonces, ¿qué es? ¿O Dios prueba a las personas o no? El texto dice ambas, pero solo una puede ser verdadera. La Biblia también dice que Dios no es el autor de la confusión. Eso está en 1 Corintios 2:33. Pero cuando lees el libro mismo, la confusión está en todas partes. Genealogías contradictorias, reglas morales contradictorias, mandamientos contradictorios, incluso vistas contradictorias sobre quién escribió qué. La autoría de varios libros está en disputa incluso por eruditos religiosos. Eso no refleja claridad divina. Reflexiona la confusión humana. Otra gran contradicción concierne al retorno de Jesús. En Mateo 12:34, Jesús dice, «Esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan, incluyendo su retorno». Pero esa generación murió hace miles de años. O estaba hablando metafóricamente o se equivocó. Y si una profecía central como esa falla, plantea preguntas serias sobre el resto. La Biblia también se contradice a sí misma sobre cómo entró el pecado en el mundo. En Romanos 5, Pablo dice que el pecado vino a través de Adán. Pero en Ezequiel 18, Dios dice que cada persona es responsable de su propio pecado, no del de nadie más. No puedes tener culpa heredada y responsabilidad individual al mismo tiempo. Y, sin embargo, ambas son clave para doctrinas importantes. Las contradicciones alcanzan su punto máximo en Apocalipsis. Jesús es llamado tanto el Cordero como el León. Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra, pero también castiga a las personas eternamente. Los salvados viven en paz, pero los condenados son torturados para siempre. Estas no son solo imágenes. Se utilizan para controlar el comportamiento a través del miedo, y contradicen cada mensaje sobre compasión, misericordia y justicia encontrado anteriormente. La gente dice que la Biblia debe entenderse espiritualmente. Pero si el significado cambia constantemente según la interpretación, entonces cualquiera puede hacer que diga cualquier cosa. Eso no es verdad. Es proyección. Un libro que se contradice a sí mismo en lenguaje, lógica y moralidad no es una guía. Es un espejo. La gente lee en lo que quiere, y él les da de vuelta lo que ya creen. Por eso, las personas religiosas con la misma Biblia pueden apoyar causas opuestas. Algunos la usan para justificar la guerra, otros para predicar la paz, algunos para imponer roles de género, otros para luchar por la igualdad, algunos para condenar a los demás, algunos para amarlos. Porque la Biblia no habla con una sola voz, habla con muchas, y a menudo esas voces argumentan. Un libro que se contradice a sí mismo en todos los niveles no puede ser un plano para la verdad universal. Puede ser un registro de esperanzas, miedos, leyes y mitos humanos, pero no puede llamarse impecable. Y si no es impecable, no debería tratarse como tal. Porque cuando las personas dan autoridad suprema a la contradicción, dejan de pensar críticamente. Y eso es cuando la creencia se vuelve peligrosa. Lo que es impactante no es solo que estas contradicciones existan, es cuán profundamente las personas las defienden. Se les dice que hacer preguntas está mal, que la duda es pecado, que la claridad es menos importante que la obediencia. Y eso es como la contradicción sobrevive, no a través de la fuerza, sino a través del silencio. Pero el silencio no es honestidad. Y la honestidad importa, especialmente cuando se nos dice que basemos nuestras vidas, nuestras morales y hasta nuestras leyes en un libro lleno de ideas incompatibles. El primer paso hacia la verdad es estar dispuesto a ver lo que no cuadra. Así que, cuando te digan que la Biblia es consistente, solo léela. No en versículos sacados de contexto,
sino de principio a fin, y verás lo que generaciones han sido entrenadas para pasar por alto. Verás un libro que reclama perfección divina, pero lee como un parche de contradicciones humanas. Y cuando te des cuenta de eso, no estás perdiendo la fe, estás ganando claridad. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Estoy curioso. ¿Cuál fue la contradicción que realmente te hizo detenerte y pensar? Déjalo en los comentarios y háganme saber de dónde están viendo también. Siempre me gusta ver a dónde llegan estas conversaciones. Más videos como este vienen pronto.